Dennis Rader, el asesino BTK. Dennis Rader nació el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas, Estados Unidos. Fue jefe de grupo de los Boy Scouts. Dennis disfrutaba de fantasear con escenas de tortura y muerte, aunque en su vida social era un chico tímido e introvertido. También sufría una discapacidad de aprendizaje que lo hizo un alumno mediocre y de lento aprendizaje. Descargaba sus frustraciones y obtenía un placer torturando animales como perros, gatos y roedores. Dennis entró al ejército y llegó a ser técnico de aviación. Tras pedir una licencia, regresó a Wichita, se casó y empezó a trabajar en un supermercado hasta que lo despidieron. A finales de 1973, frustrado y desempleado, inició lo que denominaría sus proyectos: asesinar personas. En sus ratos libres, se dedicaba a circular por las calles con su coche para seleccionar sus víctimas. Eran sus objetivos próximos a los que vigilaba y perseguía durante un tiempo antes de eliminarlos. Le gustaba ver en el buzón cómo se llamaban sus proyectos, averiguar dónde trabajaban, qué solían hacer, porque, como declaró, cuanto más sabía de una persona, más confortable me encontraba con ella. Compraba ropa especial para cometer los crímenes que después tiraba y solía llevar una bolsa de boliche en la que guardaba su kit de asesinato con cuerdas, bolsas y esposas. El primer asesinato se produjo el 15 de enero de 1974. Su carrera criminal comenzó con el asesinato de 4 miembros de la familia Otero. Según su declaración judicial, había seleccionado previamente a su objetivo. Había estado fantaseando sobre lo que le haría a Julie Otero o a su hija Josephine, y finalmente a las 7:30 horas cortó la línea telefónica y entró en el domicilio familiar por la puerta trasera. Les apuntó con una pistola y para tranquilizarles les dijo que era un fugitivo y que solo pretendía comer y huir con su coche. Ató de pies y manos a los 4 miembros de la familia que se encontraban en el domicilio. Empezaron a quejarse y el asesino les puso una almohada a la cabeza al padre para que estuviera lo más cómodo posible, porque tenía una costilla rota de un accidente previo. Según BTK, después les puso una bolsa de plástico a la cabeza atada con cuerdas para asfixiar. A continuación, le tocó el turno a la madre, Julie, a la que estranguló. Después fue por Josephine, a la que también estranguló, y cuando ya daba por muerto el matrimonio, se dio cuenta de que seguían vivos. Volvió a estrangular a la madre con una cuerda y le puso otra bolsa en la cabeza al padre, que había conseguido hacerle un agujero a la primera. Le puso otra bolsa a Joseph, hijo, y en ese momento se dio cuenta de que la niña tampoco había muerto con el estrangulamiento. Se la llevó a la primera planta donde la ahorcó. Cuando estaban ya todos muertos, tuvo algunas fantasías sexuales. Recogió sus cosas, se llevó el reloj del padre, una radio y huyó en el coche de la familia, que dejó abandonado en el aparcamiento de un centro comercial. Ese mismo día, la policía de Wichita, Kansas, recibió una llamada del este de la ciudad. El joven Charlie Otero había vuelto a su casa del colegio y se había encontrado a su padre y a su madre muertos en la habitación. Los vecinos llamaron a la policía. Esta descubrió al padre de Charlie, Joseph, atado con la cuerda de una persiana veneciana, tendido boca abajo en el dormitorio. La madre, Julie, estaba atada de manera similar, acostada en la cama. Mientras los agentes seguían registrando la casa, encontraron al hermano de 9 años de Charlie, Joseph Otero II, muerto en su cuarto, atado de manera similar y con una bolsa de plástico en la cabeza. Posteriormente encontraron a Josephine Otero, de 11 años de edad, colgada del techo del sótano. Todas las víctimas habían sido estranguladas con cuerda usada en la fabricación de persianas venecianas. Parecía evidente que el asesino habría llevado consigo la cuerda. Las autopsias revelaron que ninguna de las víctimas había sufrido agresión sexual. La hija Josephine estaba vestida únicamente con un jersey y unos calcetines, y los expertos encontraron semen en el sótano y en otras zonas de la casa, lo que indicaba que el asesino se había masturbado durante el curso de los asesinatos o después de estos. Rader declaró años después que había planeado el crimen, pero que perdió el control de la situación tras entrar en la casa. Me entró pánico, dijo el asesino. Pensó que el padre no iba a estar en el domicilio. Yo nunca había estrangulado a nadie antes. Yo realmente no sabía cuánta presión había que aplicar ni por cuánto tiempo, añadió. Apenas 3 meses después de los primeros asesinatos, mucho antes de que el asesino empezara a comunicarse con la policía, BTK había atacado otra vez. El 5 de abril de 1974, Catherine Bright y su hermano Kevin llegaron a su casa y en ella encontraron a un hombre armado. Al parecer, había entrado rompiendo el cristal de la puerta trasera. El intruso obligó a Kevin
atar a su hermana a una silla y se lo llevó a él a otra habitación. Intentó estrangularlo enrollándole una cuerda alrededor del cuello, pero Kevin se defendió. BTK le disparó 2 tiros en la espalda, pero Kevin consiguió salir de la casa. Sin embargo, cuando la policía llegó, el asesino había huido. Encontraron a Catherine todavía atada a la silla con 3 cuchilladas en el abdomen. Murió poco después. Se creó un equipo de investigación durante varios días. 75 policías barrieron la ciudad e interrogaron a más de 1000 personas. A medida que pasaba el tiempo, los agentes fueron apartados del caso y se les asignaron otras tareas. Pero la investigación siguió adelante. Y en un momento dado, 3 hombres habían confesado ya el asesinato de los Otero. Por supuesto, el hombre que sería conocido como BTK no podía soportar la idea de que otros le quitaran la fama por lo que había hecho. Aunque la policía no daba crédito a esas 3 confesiones, el asesino decidió asegurarse de que sabían que seguía suelto y no era ninguno de los hombres que había confesado. BTK llamó a la línea telefónica que había abierto un periódico que entonces se llamaba Wichita Eagle Beacon. Comunicó que obtendrían más información sobre el caso Otero si recuperaban una carta colocada en un libro de texto de ingeniería que estaba en los estantes de la Biblioteca Pública de Wichita. Y así se hizo rápidamente. La carta empezaba con las palabras "El caso Otero", escritas en mayúsculas. El autor de la carta no solo se proclamaba autor de los asesinatos, sino que incluía una explicación confusa del móvil. Esta sería la carta que dio al asesino el nombre de BTK, debido a sus explicaciones. Los 3 individuos que tienen detenidos solo hablan de los crímenes de los Otero para hacerse publicidad. No saben nada de nada. Lo hice yo solo y nadie me ayudó. Tampoco lo he contado, que quede claro. Postdata, puesto que los criminales sexuales no cambian su modus operandi, ni pueden hacerlo porque así es su naturaleza, yo no cambiaré el mío. Las palabras clave para mí serán: átalos, tortúralos, mátalos. BTK. Ustedes lo verán de nuevo. Estará en la siguiente víctima. En inglés el párrafo decía: Since sex criminals do not change their MO, or by nature cannot do so, I will not change mine. The code word for me will be bind them, torture them, kill them. BTK. You see it again. They will be on the next victim. 3 años más tarde, en marzo de 1977, BTK regresó. En esta ocasión entró a la casa de Shirley Bean. Esta, según sus hijos, no se encontraba bien, y el 17 de marzo 2 de ellos se quedaron en casa en lugar de ir al colegio. Hacia mediodía, un hombre llamó a la puerta y se abrió paso a la fuerza. Esgrimiendo un arma, encerró a los niños en el cuarto de baño. Los niños consiguieron salir, pero encontraron a su madre muerta, atada de pies y manos en la cama con una bolsa de plástico en la cabeza. Al principio hubo ciertas dudas sobre si BTK había cometido el asesinato de Bian. No había hecho daño a los niños y había robado de la casa 2 giros postales. Sin embargo, todas las dudas se desvanecieron cuando el periódico Wichita Eagle Beacon recibió por correo una pequeña ficha con un poema que empezaba diciendo: Recitos y Shirley, marchítense pero sean míos. Más adelante explicaba lo que había pasado con los niños. Tuvieron suerte. Una llamada telefónica los salvó. Iba a atarlos y a ponerles bolsas de plástico en la cabeza como hice con Joseph y Shirley. Y después iba a colgar a la niña. Oh, Dios mío, qué bonito alivio sexual habría sido. El aviso del siguiente asesinato lo mandó el mismo BTK. El 9 de diciembre de 1977 llamó desde una cabina telefónica situada a 6 manzanas de la comisaría de policía. Dijo a la gente que tomaba la nota de las llamadas una dirección y añadió: Nancy Fox. Encontrarán un homicidio. El hecho de que empleara esta palabra hizo sospechar a los investigadores de que se trataba de una persona relacionada con la policía o el derecho. Los agentes se presentaron en la cabina telefónica desde la que se había efectuado la llamada cuando un hombre rubio de 1,80 metros acababa de irse, según los testigos presenciales. Encontraron a Nancy Fox en su casa muerta, parcialmente desnuda. La habían estrangulado con una media de nylon. La policía no relacionó el asesinato de esta mujer con BTK hasta que la cadena local Channel 10 recibió una carta suya.
motivado por la indiferencia de los medios, envió la carta a la cadena de televisión local. En este comunicado decía que sus actos estaban motivados por un demonio unido al factor X y se comparaba con Jack el Destripador, los estranguladores de Hillside y el hijo de Sam. BTK concluía: ¿a cuántos tengo que matar antes de ver mi nombre en el periódico o algo así de atención a nivel nacional? Después de una cosa como la de Fox, vuelvo a casa y sigo mi vida como los demás. Y así haré hasta que vuelva a entrarme el gusanito. Siento que esto le pase a la sociedad, ellos son los que más sufren. Me cuesta controlarme. Cuando este monstruo entra en mi cerebro, no sé, quizá ustedes pueden pararle, yo no puedo. Él ya ha escogido a su próxima víctima. Pasó 1 año y medio y BTK guardó silencio. La investigación se atascó. No había sospechosos, no había nada. Una noche de primavera de 1979, Frank Dreyer, de 73 años, llegó a su casa a las 11 de la noche y se encontró con que habían entrado ladrones. Llamó a la policía, que trató el caso como un robo normal, hasta que Frank Dreyer recibió un sobre con las joyas que le habían robado, un dibujo hecho por el intruso y un poema. El poema contaba lo mucho que se había decepcionado al ver que Frank llegaba tarde aquella noche. Tenía intención de matarla. Le dejó una nota que decía: alégrate por no haber estado aquí, porque yo estaba. La policía creía que realmente esperaba a la hija de la propietaria de la casa. En 1983 los investigadores tomaron muestras de saliva de 200 sospechosos. Todas las pruebas resultaron infructuosas. Cuando empezaron los crímenes, no se realizaban pruebas de ADN, pero guardaron muestras orgánicas que fueron analizadas con posterioridad. Según los investigadores, el asesino tenía un tipo de semen que solo se da en un 6% de los hombres. BTK volvió a desaparecer, o en eso confiaban los ciudadanos de Wichita. Tras un largo intervalo, reapareció. En marzo de 2004, el periódico de The Wichita Eagle recibió un sobre con el nombre de Bill Thomas Killman como remitente. Contenía una carta de una sola página junto con fotocopias del carnet de conducir y 3 fotografías de un cadáver. El carnet pertenecía a una mujer llamada Vicky Wiggle. El 16 de septiembre de 1986, el marido de Wiggle llegó a casa a comer y encontró su cadáver. Tenía las manos y los pies atados y le habían estrangulado. Las 3 fotografías fotocopiadas mostraban el cadáver de la víctima en distintas posturas para cada foto. 18 años después, BTK reivindicaba el asesinato. La policía se encontraba otra vez en la casilla de salida, intentando atrapar a un asesino en serie al que habían perdido la pista por años. Pero desgraciadamente ninguna de ellas había conducido a una detención o a un sospechoso viable. La policía conservó la grabación de la llamada de BTK en 1977 que un profesor de Nueva York procesó por computadora en 1979. Durante varios años se emitió muchas veces por la radio y la televisión. Podía además descargarse en internet de varias páginas dedicadas a los asesinatos de BTK. 30 años después de sus cartas, por fin se cumplió su deseo de publicidad. Desde marzo de 2004, todas las agencias de noticias de Estados Unidos hablaron de él. Fue el tema de conversación y especulación en incontables foros de internet. Si se introducía en Google el BTK Killer, se obtenían más de 5.000 resultados. El 29 de mayo recibió uno de los mayores honores que cualquier criminal entusiasta de la policía puede esperar. Su perfil apareció en el programa de televisión America's Most Wanted. Siempre atacó a sus víctimas desprevenidas y mantuvo una relación cordial con la prensa. Envió cartas y poemas a la policía y a los medios de comunicación, que después iban seguidos de titulares dramáticos e incontables noticias de última hora en la televisión. El 25 de febrero de 2005 la policía detuvo a Dennis L. Rader, de 60 años de edad. Rader trabajó durante años en EDT Alarm, empresa situada en Washington Street, Wichita. La policía detuvo a Rader 31 años después de su primer asesinato. Hasta entonces, los investigadores creían que Nancy Fox, asesinada en diciembre de 1977, había sido la última víctima de BTK y pensaban que el asesino había dejado de matar por alguna circunstancia. Poco antes de que se revelara su identidad, le habían dado un cargo directivo en la congregación luterana en la que pertenecía. Estaba casado, tenía 2 hijos y era funcionario. Con los años, Dennis había perdido confianza en su fuerza física. Dejó de matar por temor a ya no poder dominar físicamente a sus víctimas. Sin embargo, necesitado de la emoción del crimen, comenzó a vigilar a una mesera del restaurante donde desayunaba. Las autoridades suponían que BTK estaba muerto y un investigador llamado Robert Beatty empezó a escribir un libro
sobre el criminal BTK. Obviamente BTK no quería que nadie más escribiese su historia, así que cometió un error fatal. Dejó varias cajas de cereales con recuerdos de sus víctimas, una de ellas en la tienda de herramientas Home Depot, donde una cámara de vigilancia grabó su camioneta. Después, envió a la policía un disquete con los archivos de texto. Ellos revisaron la unidad de almacenamiento y detectaron que había sido grabado en un equipo de cómputo perteneciente a la Iglesia Luterana de Cristo de Wichita, de la que BTK era presidente del consejo parroquial. Allí, obtuvieron su nombre y después le hicieron pruebas de ADN, dio positivo. La policía lo presionó. Rader estaba dispuesto a hablar. Lo interrogaron durante 30 horas seguidas, pero él estaba feliz. Les contó la historia de su vida. En el juicio, este afirmó que era el asesino en serie llamado BTK y se declaró culpable de 10 asesinatos. Fue condenado en septiembre de 2005 a 10 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional durante más de 40 años. Podía pedir libertad condicional hasta después de 175 años en prisión en el año 2180. Estará en prisión hasta que muera. Basado en su caso, Thomas Harris creó a Francis Dolarhyde, el asesino de familias que protagoniza la novela El Dragón Rojo, de la cual después se rodaron 2 películas.